Muy bien, reciban un saludo, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a tocar un tema muy importante también, es acerca del sistema urinario o la excreción, que también está relacionado justamente con este tema, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo estudiado sobre los temas anteriores, como es el caso de las funciones de la digestión o la circulación o el sistema respiratorio, se sabe, por ejemplo en la imagen podemos observar, se sabe que la sangre, aquí podemos representar por ejemplo las venas, arterias o capilares, bueno, entonces la sangre va a transportar nutrientes cuando se absorbe a través del sistema digestivo en las vellosidades intestinales, y que obviamente son transportadas a todo el cuerpo, ¿no? Hacia las células. Y al mismo tiempo, ahora las sustancias que han sido utilizadas por las células van a generar un tipo de desecho. Entonces, producto de esta actividad celular, se va a obviamente generar ciertos desechos que tienen que ser eliminados, así que hay diversos órganos especializados posterior a ello para que puedan eliminarlos. Caso de ello es en este caso es el riñón, ¿no? La excreción de los desechos a través de la orina. Ahora, otra forma de poder considerar como la eliminación de ciertas sustancias que no van a servir al cuerpo puede estar relacionado con el sistema respiratorio. Acuérdate que cuando nosotros respirábamos, el oxígeno ingresaba a través de los alvéolos pulmonares, o sea, de los pulmones, hacia los capilares, ¿no? Como ves en la imagen, y esto pasaba a los capilares, bueno, la circulación a la sangre, pues, ¿no? Que son llevados hacia las células. De la misma manera, ¿no? Las células, obviamente la van a utilizar, y producto de ello, de su actividad celular, van a generar también desecho, en este caso el CO2. El CO2 es también expulsado hacia afuera como un tipo de desecho, ¿no? Entonces es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, así es que esté atento. Mira lo que vamos a decir, la importancia de la excreción. ¿Cuál es la importancia de la excreción? ¿No? Si nos preguntamos la importancia de la excreción, en realidad es la función mediante la cual todos los seres vivos vamos a eliminar o eliminan sustancias de desecho, como ya he indicado. Así son capaces de mantener también el equilibrio interno, ¿no? Llamado también homeostasis. Es un término que vamos a explicar, ¿no? La homeostasis. Obviamente, para realizar este proceso cuenta con diversos órganos y sistemas especializados, ¿no? Hay diferentes órganos que van a intervenir en esto. Ahora, las sustancias de excreción, las principales sustancias de desecho, se producen en las células de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, son el dióxido de carbono, bueno, aquí no lo hemos mencionado, el CO2, el que conocemos, el agua, el amoníaco, ahí está, es un derivado nitrogenado, son sustancias de excreción, bueno, el amoníaco, ya he dicho, el CO2, el agua, se producen obviamente durante la respiración celular, ¿no? El agua y el CO2 obviamente se van a producir en el proceso de la respiración celular de los organismos, en este caso aeróbicos, porque necesitan obviamente oxígeno y la eliminación de CO2, ¿no? En caso de los seres humanos, justamente ese es el caso que va a pasar. Ahora, el amoníaco, este amoníaco en realidad es un compuesto de desecho también, que se origina por la degradación de proteínas, ¿no? Entonces existen otros tipos de desechos también, las cuales van a variar de acuerdo con los distintos tipos de organismos. El caso del ácido úrico también, o la urea, que es producto del desecho de la degradación de proteínas también, ¿no? Dentro de ello podemos mencionar, por ejemplo, de que el ácido úrico, la urea también, el ácido úrico y la urea también son producidos por las plantas, ¿no? O por los animales en este caso. Por las plantas van a ser producidos otro tipo de desechos, ¿no? Los taninos, por ejemplo, aquí no lo hemos mencionado, ¿no? Pero obviamente este tipo de desechos son generados por los animales. Muy bien.
Entonces, hay órganos que son excretores, se van a considerar órganos excretores. Vamos a mencionar, por ejemplo, el hígado. ¿Por qué órganos excretores? Porque justamente van a eliminar desechos de acuerdo al funcionamiento de esos organismos, de esos órganos, ¿no? Que obviamente cumplen una función o desempeñan una función, ya sea a nivel del sistema digestivo, puede ser del sistema respiratorio. Bueno, finalmente van a cumplir el proceso de la excreción, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, decía, son el hígado, las glándulas sudorípadas, el pulmón, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el hígado elimina los productos de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estas sustancias forman parte de la bilis, por ejemplo, ¿no? La que se vierte al intestino delgado, aquí justamente se vierte al intestino delgado, y que luego se expulsa, pues, ¿no?, del cuerpo a través de las heces fecales, ¿no? A través de las heces fecales. Entonces el hígado también contribuye a que el cuerpo elimine ciertas toxinas, así como los fármacos. Cuando tú te tomas una pastilla, por ejemplo, obviamente van a llegar hacia el hígado, ¿no? Y así, entre otras sustancias. Entonces, ahora, las glándulas sudorípadas se ubican en la dermis, pues, ¿no?, en la piel, vamos a decir, ¿no? Es la capa, digamos, intermedia de la piel, ¿no?, que se encarga de eliminar, por ejemplo, el sudor, que es una sustancia que está compuesta por agua principalmente, en la que van a estar disueltas las sales. Bueno, hay sales, ¿no? Por ejemplo, entre otras sustancias, ¿no?, desechos como la urea, el amoníaco, bueno, entre otros. Entonces, a través del sudor también se va a eliminar. Ahora, los pulmones, obviamente los pulmones facilitan la excreción o la eliminación de CO2. Sabes muy bien que el oxígeno ingresa, pues, ¿no?, a través de los pulmones hacia la sangre, y esto lo utilizan las células. Pero las células van a eliminar el CO2, lo que nos sirve. Entonces este es expulsado, pues, ¿no?, a través de los pulmones. Entonces también los pulmones, vamos a decir, van a cumplir una función de eliminación de desechos. Y así podemos mencionar también, en caso de la orina, es también una forma de excretar, es lo que vamos a tratar justamente hoy, a través de los riñones, ¿no? Es lo que vamos a tratar justamente hoy a detalle. Lo demás habíamos tocado en algún momento, entonces tenemos idea de que también cumplen la función de excretar o de eliminar ciertas sustancias que nos sirven. Muy bien, veamos ahora qué es el tema de la osmorregulación, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que además de que podamos eliminar ciertas sustancias de desechos, la excreción va a permitir a los organismos controlar la concentración de sales, ¿no? O puede ser de otras sustancias disueltas en las células, las cuales afectan su funcionamiento, ¿no? La excreción también mantiene el equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de agua, en este caso, que sale, ya sea por la respiración, sudoración, o a través de la orina, las heces, aquí como vemos en la imagen, también tiene que estar en equilibrio con la cantidad que entra, pues, ¿no?, hacia el organismo. Pues que si no fuese así, no habría ese equilibrio, el que mencionas, el equilibrio hídrico, ¿no? A eso le llamamos la osmorregulación. Ahora, en los seres vivos, el transporte de agua y sales y el control interno de los niveles de estos compuestos es lo que denominamos osmorregulación, ¿no? Es lo que estamos diciendo, que es un proceso fundamental para mantener el equilibrio hídrico, como ya he indicado, y el equilibrio químico también dentro del organismo. Entonces, es importante que los seres vivos puedan mantener justamente este equilibrio o este proceso de la osmorregulación, ¿no? Te imaginas que haya
más agua en tu cuerpo, de repente que no haya un equilibrio, entonces de repente pueda generar, ¿no?, un problema, ya sea de tu salud, o lo contrario, de repente hay carencia de agua en tu cuerpo, de repente eso puede generar un problema, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio en sí. Para esto, obviamente, podemos darnos cuenta en la imagen. Hay bebidas, por ejemplo, que tú tomas 1500 ml de bebida, alimentos 700 ml. También tiene que ocurrir la eliminación de estas sustancias que obviamente antes hayan sido absorbidos, ¿no?, los nutrientes de los alimentos de repente, o los nutrientes de la bebida que has tomado. Entonces también tienen que ser eliminados, tienen que ser compensados, ¿no? Ya sea esta eliminación se va a dar a través de la orina, de la sudoración o la respiración, o a través de las heces, ¿no? Por eso que tenemos que tomar agua, por ejemplo, ¿no?, para mantener ese equilibrio. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente tema, que es muy importante tocar este tema, justamente es el sistema urinario humano. Nosotros sabemos muy bien que está conformado por los riñones, ahí está con el número 1, riñones, las vías urinarias, ahí está señalado por el número 2, que obviamente a la vez están constituidos, pues, ¿no?, por el uréter, la vejiga y la uretra, que está aquí al fondo, ¿no? Entonces en conjunto van a permitir la evacuación de la orina, que obviamente se forma en los riñones, ¿no?, a través de una forma de filtración, vamos a decir. Entonces para esto necesitamos nosotros conocer los componentes del sistema urinario, ¿no? Entonces, como ya he indicado, los componentes o los órganos que intervienen en el sistema urinario son, pues, el riñón principalmente, ¿no? Ahora, los riñones, mira, son estos dos órganos, ¿no?, situados en la parte posterior de la cavidad abdominal, en este caso de los dos lados de la columna vertebral. Entonces, estos riñones, estos órganos, van a purificar la sangre para mantener la homeostasis. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho que es homeostasis, no? Sí, si te acuerdas, aquí está, ¿no?, la osmorregulación. Bueno, entonces, obviamente, como resultado de este proceso, se va a producir la orina, ¿no?, que según las condiciones propias de cada persona puede variar de acuerdo a la cantidad o la composición, pues, no, ya sean varones o mujeres. Pero bueno, entonces sabemos muy bien que los riñones entonces cumplen la función de purificar la sangre, ¿no? Es como un filtro por donde tiene que pasar la sangre. Mira, pasa el filtro. Entonces algunas proteínas también son absorbidas aquí. Vamos a ver más adelante, y lo que nos sirve obviamente es eliminada en forma de orina, pues, ¿no? Bien, otro de los órganos son los uréteres. Este es el uréter. Ahí está el uréter, mira. Entonces, el uréter son esos dos finos conductos que se encargan de conducir la orina, ¿no?, desde los riñones hasta la vejiga. ¿Te das cuenta? Hasta la vejiga urinaria, pues, ¿no?, gracias a los movimientos peristálticos de sus paredes, ¿no? Tienen movimientos involuntarios, movimiento peristáltico. Entonces, su función, en resumen, decimos que son conductos, pues, ¿no?, se encargan de conducir la orina, ¿no?, desde los riñones hasta la vejiga. Ahora, la vejiga urinaria, aquí está la vejiga urinaria, es una bolsa muscular elástica que está ubicada en la cavidad pélvica, ¿no?, en la cavidad pélvica, y se encarga de almacenar entre más o menos 600 a 800 mililitros de orina, ¿no?, que son provenientes, en este caso, de los uréteres, obviamente los riñones, ¿no?, y en su extremo inferior se encuentran los esfínteres. Hay unos esfínteres que son una especie de válvulas que controlan la micción o la evacuación de la orina, porque imagínate si no hubiera ese esfínter, de repente, ¿no?, se sale
la orina, ¿no? No habría control de la orina. Y finalmente tenemos la uretra. La uretra es esta última partecita, la última porción, que es un conducto obviamente encargado de conducir, pues, ¿no?, la orina desde la vejiga hacia el exterior. La uretra femenina obviamente es más corta, es pequeña y mide de entre 3 a 4 centímetros. En cambio, la uretra masculina, no, obviamente mide más, ¿no? Mide entre 20 a 25 centímetros. En las mujeres, la función exclusiva de la uretra es la expulsión de la orina, mientras que en los hombres, ¿no?, se encarga tanto de la expulsión de la orina como las secreciones de los órganos reproductores, ¿no? Entonces tiene dos funciones en el caso de los hombres. Muy bien, entonces un poco de lo que vendría a ser las funciones del componente del sistema urinario. Muy bien, vamos a detallar ahora la función de los riñones y principalmente los nefrones, ¿no? ¿Cómo así es que ocurre la filtración, en este caso de la sangre, ¿no? Ahora, cada riñón está conformado por más de 1 millón de nefrones. Estos son los nefrones, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, los nefrones o el nefrón son las unidades funcionales de los riñones, ya que en ellos ocurre la formación de la orina. Aquí ocurre la formación de la orina, que lo vamos a explicar más adelante, pero para tener idea, en un riñón vamos a encontrar, en este caso, más de 1 millón de estos nefrones. O sea, si agarramos un pedacito de ese nefroncito, un hito nada más, aquí está. Aquí debe haber 1 millón de nefrones, ¿no? Ahora hay estructuras que son consideradas la unidad funcional básica del riñón, ¿no? En el caso de los nefrones son considerados eso, justamente unidad funcional básica. Ahora, cada nefrón está constituido por un corpúsculo o glomérulo, ¿no? Este glomérulo renal, que es una red de capilares, ¿no? Hay unas finas venitas que está ubicado dentro de esta cápsula, aquí, una forma de copa, ¿no? Que obviamente está denominado como la cápsula de Bowman, que eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, y así, ¿no? Por aquí también están el túbulo renal y así, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, en general, los riñones tienen también sus partes, ¿no? La parte central de aquí es llamada como médula renal, ¿no? Médula renal. Esta parte externa es la corteza renal. Ahora, la médula renal comprende la parte interna del riñón, nos dice, mira, es ese color rojizo, ¿no? La corteza renal es la región externa, obviamente, de los riñones. Presenta una textura lisa y es de color rojizo, ¿no? Ahora, este es el uréter, por donde sale la orina, habíamos indicado. Esta parte se llama la pelvis renal, ¿no? Es el receptáculo donde se agrupan las estructuras que recogen la orina. Ahora, estas son las venas, la vena renal, la arteria renal también. La vena renal es la que recoge la sangre ya depurada del riñón, en cambio la arteria renal es la que conduce la sangre cargada de sustancias tóxicas, ¿no? Por aquí ingresa obviamente cargada de sustancias tóxicas a los riñones. Es filtrada y sale la sangre a través de la vena renal, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es básicamente sobre los nefrones. Ya habíamos indicado, esta es la cápsula de Bowman. Este número 2 es el glomérulo renal. El 3 es el túbulo contoneado proximal. El 4, está el 4. Esto es el asa de Henle. El número 5 vendría a ser el túbulo contoneado distal. Y finalmente esta parte vendría a ser el túbulo colector, ¿no? Entonces esas serían las partes de un nefrón. Entonces ahora vamos a detallar cómo así se forma la orina, que nosotros sabemos muy bien que diariamente la sangre, es decir, la sangre corporal, pasa por los riñones, es decir, unas 300 veces para poder garantizar la mejor filtración posible, ¿no?
Entonces, en las personas que poseen sus riñones funcionando de forma adecuada, la composición de su sangre estará más estable, pues, ¿no? Ahora, de pronto, si hay personas que tengan problemas con el tema de los riñones, esto puede variar, ¿no? Hay personas que tienen un solo riñón, por ejemplo, ¿no? Por problemas ya sea de salud, pierden el otro riñón. Entonces es un órgano muy importante los riñones, ¿no? Debemos tener cuidado. Entonces aquí tenemos un nefrón, como ya te había indicado las partes. Este es el glomérulo, este es el túbulo proximal, esto vendría a ser el túbulo distal, esta es la asa de Henle, de hecho, y este es el tubo colector. Este es un solo nefrón, ¿no? ¿Te acuerdas que te he dicho que hay muchísimos de estos en los riñones, ¿no? Hay varios nefrones. Este es un nefrón. Entonces ahora vamos a ver cómo así se forma la orina, pero vamos a hacerlo algo más didáctico para que tú entiendas. Vamos a asumir que este nefrón es lo mismo a este. Aquí te voy a explicar básicamente cómo ocurre el proceso de la formación de la orina, la filtración en los nefrones. Entonces, ¿no? Tú sabes muy bien que casi una cuarta parte del volumen de la sangre bombeada por cada latido cardíaco viaja a través de los riñones, ¿no? Habíamos indicado que a través del sistema circulatorio los pulmones obviamente van a bombear, pues, ¿no? Ahora, una vez allí, o sea, en los riñones, el proceso de filtración de la sangre y la formación de la orina ocurre en 3 etapas. Primera etapa, mira, 1, acuérdate, la primera etapa es la filtración glomerular. Es la filtración glomerular, ¿ya? Acuérdate, 2 vendría a ser la reabsorción tubular. Aquí ocurre la segunda etapa. Y la tercera etapa va a ser la secreción tubular. Acuérdate, la secreción tubular. Entonces vamos a explicar a detalle. Mira, primero ocurría la primera etapa, ¿cómo se llama? La filtración glomerular. Claro, aquí está 1. Aquí ocurre la primera etapa. ¿Cómo se produce? Se produce por el paso de la sangre. Mira, tú sabes, la sangre viene a través de las, claro, de las venas, ¿no? Las arterias vienen en este caso. La arteria, entra la sangre a través de los capilares. Aquí llega a los capilares, en este caso los capilares del glomérulo, hasta la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman, llega a la cápsula de Bowman. Entonces, durante este proceso se filtran distintos tipos de desechos. Algunos nutrientes pequeños como la glucosa, los aminoácidos, algunas vitaminas, algunos sales minerales y agua, ¿no? Se filtran. Entonces, este proceso requiere de una elevada presión sanguínea en los capilares, obviamente aquí hay bastantes capilares, en los capilares glomerulares, para que el agua y los solutos pasen hacia la cápsula de Bowman. Entonces pasan hacia la cápsula de Bowman. Ahí está, ya pasó la primera etapa, que es la filtración glomerular. Luego ocurre el otro proceso, que vendría a ser la reabsorción tubular. Acuérdate que aquí ha ocurrido un proceso de filtración. Aquí se vuelve a reabsorber. Entonces se llama reabsorción tubular, es decir, la mayor parte del líquido filtrado se reabsorbe aquí, ¿no? Se reabsorbe a lo largo de este túbulo del nefrón. De esa manera, el agua, la glucosa, algunas vitaminas, algunos aminoácidos, algunos iones de cloro, sodio, potasio, bicarbonato y fosfato, así como las proteínas que se hubieran infiltrado, de repente se han filtrado, ¿no? Algunos de repente han pasado, entonces retornan a la red de capilares. Aquí retornan a la red de capilares. Mira, te acuerdas, aquí están los capilares todavía, retornan, ¿no? Entonces, obviamente los capilares están rodeando, pues, ¿no? A toda esta zona. Entonces son reincorporados al torrente de la sangre. Entonces, del total filtrado se reabsorbe un promedio de 124 ml por minuto. Es lo que, si buscamos en libros, nos vamos a dar cuenta que son datos que han sido determinados. Entonces, por eso nuestros riñones producen alrededor de
1 mililitro de orina por minuto, pues, ¿no? Luego pasa la tercera etapa. Mira, aquí va la tercera etapa. Entonces ya sabes, la segunda etapa es la reabsorción tubular, ¿no? Se reabsorbe algunas sustancias que ya no han sido absorbidas aquí. En la tercera etapa es la secreción tubular. Es decir, el resto de las sustancias presentes en el túbulo contorneado distal conforman la orina. Esto incluye los desechos y las sustancias provenientes en exceso. Este proceso permite que se regulen, pues, ¿no?, las concentraciones de iones como el potasio, el hidrógeno, el bicarbonato, y que se eliminen sustancias como los medicamentos, por ejemplo. Posterior a ello va a pasar hacia la vejiga. Mira. Llega hacia la vejiga y en la vejiga se almacena, y posterior a ello obviamente es eliminado, pues, ¿no? Es eliminado a través de la orina, ¿no? Entonces te das cuenta que ese es el proceso de la formación de la orina, ¿no? Ahora veamos de qué está compuesto la orina. La orina, que ya sabes que se forma en los riñones, es un líquido de color amarillento, que es transparente y claro, ¿no? Ligeramente ácido y salado. Si de repente por ahí has probado a qué sabe la orina, ¿no? Tu orina. Ahora, su color se debe a los pigmentos urocromo y la urobilina, que obviamente que proceden del hígado, ¿no? Su composición es la siguiente, por ejemplo, que contiene agua, casi en un 95%, y el otro 5% está compuesto de urea, cloruros, fosfatos, sulfatos, ácido úrico, urobilina y el urocromo, como te he dicho. Todo esto conforma el 5%. Algunas sustancias, como ya te he dicho, proceden del hígado, ¿no? Entonces, esa es la composición de la orina. La mayor parte es agua. Las otras sustancias, como el caso de cloruros, son sales, fosfatos o sulfatos, o la urea, o el resto de estas sustancias van a conformar el 5% nada más, ¿no? Muy bien. Te voy a dejar con una pregunta. Esta pregunta es para que tú lo puedas analizar. ¿Cuánto líquido pueden filtrar nuestros riñones? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto líquido crees? Entonces esta pregunta la vas a desarrollar. Te voy a dejar para que lo puedas investigar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar ahora con las enfermedades del sistema excretor y su cuidado. Y hay diferentes enfermedades en el sistema excretor. Es importante conocerlas. Por ejemplo, aquí vemos la insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Esto nos dice se produce por una disfunción de los nefrones. ¿Te acuerdas que son los nefrones, no? Entonces no están cumpliendo de repente sus funciones correctamente los nefrones. Entonces lo que va a causar es la incapacidad del riñón para poder filtrar esos desechos. Entonces, ¿qué va a generar? Obviamente va a presentar ciertas anomalías, ¿no? Lo que va a conllevar la acumulación de agua, de sustancias tóxicas, provocando de repente hasta la muerte, ¿no? Ahora, el tratamiento alternativo es la diálisis. No es un tratamiento que hay varias personas que de repente tienen la diálisis, en la que el paciente debe someterse a una desintoxicación de su organismo como ayuda al riñón, pues, ¿no? Es como un riñón artificial que te ponen, ¿no? Que consiste en un largo conducto de paredes semipermeables por cuyo interior se hace circular la sangre del enfermo, ¿no? Ahora, los filtros que se utilizan retienen las moléculas de urea. Entonces es una forma de poder desintoxicar la sangre, porque si no obviamente pudieras tener problemas y te puede provocar la muerte, pues, ¿no? Eso se llama insuficiencia renal. Ahora, otra de las enfermedades es la litiasis o los cálculos renales, ¿no? La litiasis se caracteriza por la aparición de cálculos, o son pequeñas piedritas, le llaman así comúnmente, son partículas sólidas en realidad en el riñón, o sea, o en las vías urinarias también, ¿no? Así como en la imagen, mira, aquí hay un cálculo, le llamamos cálculo obviamente a esto, los cálculos renales. Entonces es por la acumulación de sales de calcio,
no bastantes sales de calcio. Ahora, los cálculos renales pueden ocasionar hematuria, es decir, orina con sangre debido a estos cálculos, o el ardor al orinar, o el dolor intenso, ¿no?, al nivel lumbar o pélvico. Ahora, un cálculo pequeño provoca dolor, pero un cálculo ya grande puede generar obstrucción, es decir, no deja pasar la orina, pues, ¿no? Retención de orina o el cólico renal de repente, ¿no? Es decir, un dolor intenso en los riñones, ¿no? Que obviamente esto se va a reflejar en el abdomen o la vejiga. Entonces, es un tipo de enfermedad que existe. Otra de las enfermedades es la cistitis. Mira, si te vas a dar cuenta, toda terminación itis significa inflamación. Aquí también itis, inflamación, ¿ya? Entonces, la cistitis, ¿qué es? Es una inflamación, dice, de la vejiga. ¿Te acuerdas que es la vejiga, no? Entonces, la inflamación que es causada por una infección bacteriana, en realidad, ¿no? Entonces, las personas de todas las edades, principalmente las mujeres en la edad fértil, ahora también los ancianos, ¿no?, en ambos sexos, los síntomas de la cistitis incluyen ardor al orinar, de repente sangre en la orina, fiebre, dolor abdominal, entre otras, ¿no? Y bueno, en ocasiones el dolor, nos dice, se prolonga hasta la espalda, ¿no?, lo cual es un indicio de infección renal, ¿no? El tratamiento obviamente es con medicamentos, antibióticos, ¿no?, para poder desinflamar obviamente la vejiga de repente, o en este caso eliminar esta infección bacteriana, ¿no? Ahora, otra de las enfermedades es la pielonefritis. Entonces, esto corresponde a la infección de las vías urinarias que ha llegado hasta el riñón. En este caso, hasta los riñones son afectados, ¿no? Específicamente hasta la pelvis renal. ¿Te acuerdas que esta es la pelvis renal, no? Toda esta zona, la pelvis renal. Entonces, esta enfermedad aparece producto de sucesivas infecciones urinarias. Sí, cuando tiene bastante infección urinaria, obviamente va a afectar hasta los riñones. Y es muy común en ancianos, nos dice, y en personas con un sistema inmunológico débil, ¿no? Algunos síntomas incluyen dolor abdominal, poca cantidad de orina, de repente la orina de color oscuro y a veces con sangre. También puede aparecer dolor de cabeza, fiebre, fatiga, ¿no? El tratamiento incluye el uso de antibióticos, obviamente, ¿no? Veamos, también hay otra enfermedad que es el edema o la retención de líquidos. El edema es causado por la deficiencia de la filtración de agua en los riñones. Esto provoca el exceso de agua en la sangre y un aumento de la tensión arterial. Entonces, algunas recomendaciones para tratar esta enfermedad son el consumo de frutas, verduras, granos, cereales, ¿no?, o productos lácteos, que obviamente esto van a ayudar para que pueda básicamente controlar esta deficiencia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los cuidados del sistema excretor? Mira, para mantener en buen estado el sistema excretor es necesario, no retrasar la micción, es decir, no aguantarse, ¿no? A veces muchos se aguantan de repente, ¿no?, al orinar. Ahora, no usar medicamentos para adelgazar, que obviamente que estimulan la eliminación de agua a través de la orina. No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. Obviamente esto puede alterar los riñones. Tomar suficiente agua. Se recomienda más o menos beber 1 o 2 vasos de agua al levantarse y alrededor de 1,5 a 2 litros de agua diarios. 2 litros diarios. Mira. Y así se consigue una mejor hidratación y se activan obviamente los mecanismos de limpieza del organismo. No automedicarse, ¿no? Seguir una dieta baja con grasas, sin excesos de proteínas ni de carbohidratos. Y evitar comer alimentos con exceso de sal y de colorantes. Hay gente que le gusta bastante sal, ¿no? Entonces, ya saben que esto puede ser peligroso hacia los riñones. Muy bien, entonces, eso vendría a ser un poco el tema que hemos estado desarrollando. Entonces, les dejo para que puedan investigar un poco más sobre este tema. De hecho, es muy importante conocer